Bueno, chicos, empezamos con el teórico de hoy. Bueno, las diapositivas, el PDF ya está subido al campus, no sé si tuvieron acceso, pero ya lo subí, así que presten atención a todo lo que voy a decir y traten, está todo en el campus, así que no necesitan copiar todo absolutamente, lo pueden después mirar de ahí. Bueno, lo que vamos a ver hoy, sí, el tema de hoy es meiosis y fecundación, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a hablar de la reproducción, que es una de las funciones principales que tienen las células. O sea, los organismos tienen que preservarse, ¿sí? Y esa preservación de los organismos se da en base a esta función de reproducción. Como ustedes saben, la reproducción puede ser de dos tipos, una reproducción sexual y una reproducción asexual, ¿sí? Obviamente la reproducción asexual es la más sencilla, ¿sí? Y es la que me va a dar origen a dos individuos que van a ser idénticos entre sí e idénticos a la célula de progenitora. Mientras que en la reproducción sexual, ¿sí?, vamos a ver que ahí es mucho más compleja, hay mezcla de los genomas de las células progenitoras y eso va a hacer que va a dar origen a dos individuos, ¿sí?, que van a ser diferentes entre sí y diferentes a la célula progenitora, ¿sí? Esas son las definiciones de lo que es reproducción asexual y reproducción sexual. Si nosotros acá, este es un esquemita en donde podemos ver que los organismos diploides que tienen reproducción sexual, vamos a ver que tienen células que vamos a llamar somáticas y células de la línea germinal. Esas células, las somáticas y las de la línea germinal, son células diploides, ¿sí? Las células de la línea germinal en un organismo diploide van a entrar en un proceso de división celular que se llama meiosis, que vamos a ver en un ratito de qué se trata, y por ese proceso van a dar lugar a unas células que van a llamarse gametas, ¿sí?, y que son células haploides, y que en los mamíferos esas gametas se llaman espermatozoides, ¿sí?, para el masculino, y ovocito para el femenino. Esas dos gametas, ¿sí?, que son haploides, se van a fusionar dando lo que se llama un proceso de fecundación y que van a dar lugar a un cigoto o un huevo fecundado que va a ser diploide, ¿sí?, con parte de los genes maternos y parte de genes paternos, ¿sí? Ese huevo, ¿sí?, fecundado, ese ovocito fecundado, ¿sí?, o ese cigoto diploide, va a entrar en un proceso de mitosis, que ustedes ya vieron, que es otro proceso de división celular, y por ese proceso de división celular va a dar origen a este organismo diploide con sus células, tanto somáticas como de la línea germinal, también diploides, ¿sí? Este proceso, ¿sí?, de reproducción sexual ocurre en los eucariotes superiores, ¿sí?, mientras que en los inferiores vamos a tener que tenemos células haploides, ¿sí?, esas células haploides también se fusionan, dan origen a un cigoto diploide y ese cigoto diploide por meiosis, ¿sí?, vamos a ver que da origen a más células haploides, ¿sí?, que a su vez se van a dividir por mitosis y van a dar origen a estos organismos haploides, ¿sí? Estas células haploides, estos organismos haploides son todos iguales, genéticamente iguales, ¿no?, o idénticos al organismo, a la célula progenitora que le dio origen, ¿sí? Entonces, en los organismos diploides que sufren reproducción sexual, vamos a ver que vamos a tener células diploides que se van a proliferar por mitosis, mientras que en las células haploides de estos organismos se forman por un proceso de meiosis y no pueden proliferar, ¿sí? En cambio, en los organismos eucariotes inferiores, ¿sí?, son células haploides, ¿sí?, y esas células haploides sí pueden proliferar por un proceso de mitosis, ¿sí? Esas son las diferencias, una de las diferencias más importantes entre los dos mecanismos de reproducción. Y la más importante, ¿sí?, de todas, es que en los organismos diploides que sufren reproducción sexual, ¿sí?, vamos a ver que
o sea, el organismo hijo, ¿sí?, va a tener características diferentes a la célula madre, o al organismo que le dio origen. Y eso que va a implicar? Va a implicar que tenemos lo que se llama diversidad genética. Y esa diversidad genética es muy importante en estos organismos porque lo que va a permitir es que sea un organismo, eso es una ventaja competitiva para el organismo, y eso implica que si hay un entorno adverso o hay un desafío que le impone el entorno a ese organismo, como los individuos que obtenemos por este tipo de reproducción son todos diferentes, seguramente alguno de ellos se va a poder adaptar a ese desafío que le impuso el entorno y por lo tanto va a prevalecer esa especie, ¿sí? Entonces es muy importante la reproducción sexual. Entonces, en la reproducción sexual vamos a tener organismos diploides. Cada célula va a tener 2 juegos de cromosomas que van a ser heredados de cada uno de los padres o de las células progenitoras. Las células especializadas que llevan a cabo esta reproducción sexual se llaman gametos y son células haploides, y vamos a requerir un tipo especial de división celular que se conoce con el nombre de meiosis. En los mamíferos, estas células diferenciadas, ¿sí?, se llaman, que son las gametas, que son haploides, son los ovocitos para las hembras y espermatozoides para los machos, ¿sí? Las características fundamentales es que el ovocito es una célula generalmente grande, ¿sí?, y es una célula inmóvil, mientras que en el caso de los espermatozoides son pequeños y son móviles. Esto ustedes seguramente ya lo saben, ¿sí? Cuando se fusiona un ovocito con un espermatozoide, el proceso que tiene lugar se conoce como fecundación. Podemos definir la fecundación es que cuando una gameta femenina, ¿sí?, ovocito, y una gameta masculina, espermatozoide, ¿sí?, que son células haploides, ¿sí?, se fusionan dando lugar a una célula diploide, ¿sí?, que es el cigoto. Este cigoto es una célula diploide, ¿sí?, que va a generar un nuevo organismo, ¿sí?, y esa generación de este nuevo organismo va a ocurrir por divisiones mitóticas, ¿sí?, y una vez que tenemos esas células que se proliferaron por estas divisiones mitóticas, esas células de ese organismo nuevo que se está formando van a entrar en un proceso que se conoce como especialización o diferenciación, que es lo que vamos a ver el viernes, ¿sí? ¿Y qué significa meiosis, este proceso de división celular? Meiosis significa disminución o reducción, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque nosotros partimos de una célula de la línea germinal que es diploide y obtenemos una célula haploide, o sea, partimos a la mitad del número de cromosomas, ¿sí? Tenemos la mitad del número de cromosomas. ¿Por qué ocurre esta reducción en la meiosis? Porque nosotros vamos a tener una replicación del ADN seguida de 2 divisiones celulares y nucleares, ¿sí? Entonces, por eso obtenemos la mitad del número de cromosomas. Entonces, las características principales de este proceso de división celular es que es un proceso reduccional, como dije recién, y porque genera diversidad genética, que es lo que vamos a ver en un ratito. Ustedes ya vieron lo que era mitosis, ¿sí? Durante la mitosis nosotros teníamos una célula, ¿sí?, con sus cromosomas, y esos cromosomas se replican y van a dar lugar al final del proceso 2 células hijas que van a ser diploides, idénticas entre sí, idénticas a la célula progenitora. En el caso de la meiosis, ¿sí?, también vamos a partir de una célula que es diploide, ¿sí?, y esa célula va a entrar en este proceso de división que es reduccional. Se replica el ADN, ¿sí?, y luego entra en la etapa de profase 1, ¿sí? En esa profase 1 es una etapa muy larga dentro de este proceso, en donde los cromosomas homólogos se aparean, se produce lo que se llama el entrecruzamiento, ¿sí?, y luego empiezan la etapa de metafase 1, anafase 1, telofase 1, en donde vamos a obtener las 2 células hijas que van a ser diploides, ¿sí? Esas células hijas diploides, ¿sí?, entran en lo que se llama la meiosis 2, ¿sí?, y nuevamente en un proceso de profase 2, metafase 2 y anafase 2,
y telofase 2 con citocinesis, y al final de este proceso obtenemos 4 células hijas que son haploides, ¿sí? Estas células hijas, como dije antes, son distintas entre sí, genéticamente diferentes y genéticamente diferentes a la célula progenitora. ¿Cuál es el mecanismo por el cual este proceso de división celular, ¿sí?, produce esta variabilidad genética o esta diversidad genética, ¿sí?, en las células hijas? Por ejemplo, bueno, uno de los mecanismos es la distribución independiente, ¿sí?, de los cromosomas paternos y paternos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta célula, ¿sí?, que tiene una carga genética 2n igual a 6, o sea que tenemos 3 pares de cromosomas homólogos, maternos y paternos, estos cromosomas, ¿sí?, se podrían dividir, por ejemplo, por esta línea, ¿sí?, y acá tendríamos entonces, podríamos tener como célula hija una célula que tuviera todos cromosomas maternos y otra que tuviera cromosomas paternos. Pero esto no es lo único que puede ocurrir, sino que estos cromosomas se van a distribuir al azar en esa división, ¿sí?, y por lo tanto me van a dar genéticamente diferentes, distintos tipos de células hijas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas células hijas diferentes me puede dar este tipo celular? ¿Sí? Va a ser igual a 2 por n, perdón, 2 a la n. ¿Eso qué significa? N es el número de células de cromosomas, si fuera haploide sería 3, entonces como tengo 2 a la tercera nos da 8, por lo tanto puedo tener 8 células hijas diferentes, genéticamente distintas. El otro mecanismo por el cual puedo tener o se genera esta diversidad genética es lo que se conoce como el entrecruzamiento que ocurre en la profase 1. Este entrecruzamiento ocurre entre los homólogos, entre el materno y el paterno, entre estos cromosomas. ¿Y qué significa eso? Que que hay un intercambio de segmentos de ADN entre estos homólogos, ¿sí? Y por lo tanto también las células hijas, las que voy a obtener al final de la meiosis, van a ser genéticamente distintas entre sí. Como dijimos antes, entonces este mecanismo aumenta la variabilidad genética de estos organismos que se reproducen sexualmente. Acá es un videíto para que ustedes miren las fases de la mitosis. No sé si... Bueno, ahí tenemos la cromatina en la interfase, el centrosoma. Es una célula diploide, se duplica el centrosoma, se forma el huso, ¿sí?, se condensan los cromosomas y tenemos los cromosomas homólogos maternos y paternos. Se ubican en el eje los cromosomas y luego se separan los cromosomas maternos y paternos. El celeste no sé si llega a ver. Se produce la telofase 1 y ahí tenemos nuestras 2 células hijas diploides, ¿sí?, y cada una de ellas entra en el proceso de meiosis 2. Entonces nuevamente tenemos la profase 2. Y a diferencia de lo que pasaba antes, acá no se separa, o sea, antes se separaban los cromosomas, iba uno para cada polo, ahora lo que se van a separar son las cromátides, ¿sí? Fíjense, ahí se separan las cromátides. La meiosis 2 es similar a la mitosis, ¿sí? Y ahí tenemos como resultado, después de la citocinesis, o sea, el fraccionamiento del citoplasma, 4 células hijas haploides, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver qué pasa fase por fase, ¿sí? ¿Qué pasa en la profase 1? Como yo les dije antes, la profase 1 es la fase más larga de la meiosis, ¿sí?, de la meiosis 1. Y aquí ocurre un proceso que se llama alineación y entrecruzamiento de los homólogos, de los cromosomas homólogos, ¿sí? Acá nosotros tenemos dibujado 2 cromosomas, uno paterno y el otro materno, ¿sí?, y están completamente alineados, ¿sí?
y estrechamente unidos. ¿Sí? Cuando estos cromosomas están en esta condición, o sea, alineados y unidos, se los llama bivalentes, ¿sí? O también se los puede llamar tetradas porque tiene porque hay 4 cromátides, ¿sí? Entonces, este bivalente primero se aparea, ¿sí? Y comienza un proceso de una unión muy estrecha entre ambos, ¿sí? En ese apareamiento, formando lo que se conoce como el complejo sinaptinémico, ¿sí? Se dice que estos cromosomas hacen sinapsis, ¿sí? No es igual a la sinapsis en el sistema nervioso que ustedes conocen, pero se los llama de la misma manera por la interacción que tienen ambos cromosomas. Molecularmente podemos definir en estos cromosomas 2 ejes, ¿sí? 2 ejes internos, y estos ejes internos están rodeados de otras proteínas que son las coecinas, y vamos a ver que existen entre esos ejes unas proteínas llamadas filamentos transversos, que son los que van a facilitar o promover esa unión o esa interacción fuerte entre ambos cromosomas, ¿sí? Cuando no ocurre esta interacción y los cromosomas están como puestos alineados, ¿sí? La distancia entre los ejes es de 400 nanómetros. Y cuando ocurre esa sinapsis, ¿sí? La distancia disminuye a 100 nanómetros, o sea, están muy muy cerquita. Esas proteínas, que son los de los filamentos transversos, son proteínas que se organizan como modímeros, ¿sí? Y producen ese acercamiento entre los ejes internos de los cromosomas. Pero podemos definir o dividir este acercamiento de los cromosomas, ¿sí? En etapas. Y podemos ver, si nosotros miráramos esto, podríamos encontrar cambios morfológicos entre estos cromosomas, ¿sí? Fíjense, en la interfase tenemos las 2 cromátides, ¿sí? De cada uno de los homólogos, ¿sí? La primera etapa es la del leptoteno, ¿sí? En el leptoteno comienza, ¿sí? Se condensan los cromosomas y comienza el ensamblaje, ¿sí? De este complejo sinaptinémico. Luego tenemos una segunda etapa que es el cigoteno, donde continúa este ensamblaje, ¿sí? Y ya en el paquiteno vamos a encontrar que todo este complejo está completamente ensamblado. Fíjense, acá tenemos a los filamentos transversos, ¿sí? Cómo están unidos unos con otros. Después tenemos un periodo, ¿sí? Que se conoce como diploteno, ¿sí? Y en el diploteno es cuando comienza a desensamblarse este complejo, ¿sí? Se lo conoce como desinapsis porque se termina la sinapsis entre los 2 cromosomas, y después de este periodo, ¿sí? Uno podría ver que en estos cromosomas hay sitios, ¿sí? Donde hubo entrecruzamiento entre los cromosomas, y esos sitios se los conocen como quiasmas, ¿sí? Que esos cromosomas ahora están unidos, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense acá cómo queda este cromosoma rojo unido a este brazo del gris, y esto así. Ese sitio se conoce como quiasmas, ¿sí? Porque hubo un entrecruzamiento. Por eso en esta profase 1, ¿sí? Vamos a tener no solo el alineamiento y el apareamiento de los cromosomas, sino el entrecruzamiento. Que este entrecruzamiento luego es el que nos va a permitir que haya esta diversidad genética en las células haploides, ¿sí? Hijas que vamos a obtener luego de la meiosis. Acá, no sé si se llega a ver, pero bueno, acá tenemos son fotos de microscopía electrónica. Acá tenemos los 2 cromosomas, ¿sí? Fíjense cómo se están acercando esos cromosomas, todavía no están en sinapsis. Cuando están en sinapsis, estos cromosomas se ven así, como si fuera una única cosa, ¿sí? Acá en esta otra imagen es como se ve esta zona del diploteno, ¿sí? Por microscopía electrónica, y en esta imagen podemos ver los quiasmas, ¿sí? De este cromosoma, ¿sí? En esta otra imagen, ¿sí? Vamos a ver en rojo el complejo sinaptinémico, en celeste son los centrómeros y en verde son los sitios de entrecruzamiento. Fíjense que por cromosomas hay pocos sitios de entrecruzamiento, generalmente no hay más de 3 sitios de entrecruzamiento,
¿sí? Por eso decimos que el entrecruzamiento es un proceso que está muy regulado, ¿sí? Profe, perdón. Sí. Está muy regulado porque hay pocos sitios. Porque no es que todo el cromosoma entero tiene un entrecruzamiento, sino que son determinados sitios que no se sabe todavía por qué son esos sitios y no son otros. Si bien yo les cuento lo que pasa, no se sabe muchas veces por qué pasa. O sea, hay cosas que todavía se desconocen, pero lo que se ve es esto. Son pocos los sitios de entrecruzamiento y eso hace pensar que el proceso es un proceso regulado, que no es y siempre no hay más de 3. Entonces hay 1, 2, 3, pero uno por lo menos y no más de 3, ¿sí? Este es qué ocurre molecularmente. En esta imagen mostramos qué ocurre molecularmente durante este proceso de entrecruzamiento. Como les dije, se sabe poco y lo que se sabe es esto, ¿sí? O sea, seguramente por ahí más adelante se sepan más cosas o haya en algún paper mucho más actualizado que lo que tienen ustedes en los libros de texto, haya más moléculas que intervengan en este proceso. Pero lo que sí se sabe es que, bueno, acá tenemos representados en amarillo y en rojo los dos cromosomas homólogos, ¿sí? Que están apareados. Fíjense que están representadas las doble cadenas de ADN. Hay una proteína o una enzima que es la SPO11, ¿sí? Que junto con una nucleasa que es la MR11 cortan a uno de los cromosomas. No se sabe ni a cuál cromosoma ni por qué a ese, ¿sí? Entonces se corta la doble cadena del ADN de un cromosoma, tapa, ¿sí?, los sitios 5', ¿sí?, la proteína MR11, y expone los sitios 3', ¿sí? Luego hay otra proteína, ¿sí?, que se la conoce como recombinasa, ¿sí?, que lo que hace es permitir el intercambio de las cadenas. Entonces, permite que, por ejemplo, esta cadena roja que está acá invada el sitio donde está la cadena en amarillo, ¿sí? Y la cadena de amarillo invada la roja. ¿Se entiende? ¿Lo ven en el dibujito? ¿Qué ocurre? Cuando después de esta invasión, lo que ocurre es que por una polimerasa se sintetiza, ¿sí?, la cadena de ADN y por una ligasa se unen los extremos. Y fíjense cómo cómo quedan unidos estos dos cromosomas. Quedan unidos por estos sitios, ¿sí?, que se conocen como uniones de Holiday. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y ahora tenemos dos caminos que puede seguir este proceso, ¿sí? Son dos caminos alternativos. ¿Por qué sigue uno? ¿Por qué sigue el otro? Tampoco se conoce, pero son los dos caminos que puede seguir. Un camino es el más sencillo, es que cuando no hay entrecruzamiento, que es que se corten estas uniones de Holiday en horizontal, ¿sí? Entonces fíjense que por una ligasa se sintetizan las cadenas, no hay entrecruzamiento entre las cadenas. En cambio, el otro camino, que se conoce como camino con entrecruzamiento, tenemos una ruptura de la unión de Holiday en horizontal, y pasaré lo mismo que acá, pero una ruptura en forma vertical, ¿sí? Y en esa ruptura en forma vertical, cuando esto ocurre, fíjense que se intercambian las cadenas rojas que estaban acá, pasan al otro cromosoma, y las cadenas amarillas pasan al de abajo, ¿sí? Y ahí se dice que hay entrecruzamiento, ¿sí? ¿Lo ven? Perfecto, ¿qué dice que cromosoma sin entrecruzamiento? No hay entrecruzamiento. No hay entrecruzamiento entre las cadenas. Las cadenas se entrecruzan acá cuando se intercambian. Se produce ese intercambio. Estas dos rojas que estaban acá pasan acá y estas dos amarillas pasan acá. Ah, ok. ¿Sí? ¿Puedes explicar por nuevo cómo es que Hay una ruptura vertical, ¿sí?, en esta unión de Holiday. Entonces, esta cadena y esta cadena, ¿sí?, fíjense que se intercambian y van a este otro cromosoma, están acá en rojo. Esta amarilla y esta otra amarilla que están acá pasan al cromosoma de abajo, ¿sí? Es lo mismo que asma que unión de Holiday. Sí, sí. ¿Podemos saber el micrófono? Porque la escucho muy bajo, tengo problemas de audio. No sé cómo se sube el micrófono.
no lo había visto. Perdón. Primero, ¿para qué es? Son dos formas de producir mayor variabilidad genética. O sea, son las dos formas que tiene el camino, o sea, que puede producir variabilidad genética durante la alineación y el entrecruzamiento de los cromólogos. Pero aquí si no hay que es un entrecruzamiento, aún así hay variabilidad. Sí, porque vos fíjate que igual vos tuviste acá, acá tuviste un entrecruzamiento también, ¿sí? Y después las cadenas tienen parte de, o sea, los cromosomas se intercambió el material genético entre el materno y el paterno, siempre hay intercambio de material genético, ¿sí? Bueno, una vez que todo esto ocurrió, no sé si me escuchan. Hola, ahí me escuchan. Una vez que todo esto ocurrió, ¿sí? En este proceso de profase 1, que como dije era la más larga, ¿sí? Y la más importante en el sentido que es la que me va a determinar esta variabilidad genética, ocurre la metafase y luego la anafase. Y obviamente tenemos metafase 1, anafase 1 para la meiosis 1 y metafase 2, anafase 2 para la meiosis 2. ¿Qué ocurre en la metafase 1? ¿Sí? En la metafase 1 se sabe que hay unas proteínas que son coecinas, que es lo que está marcado acá en amarillo, ¿sí? Que se llama REC8, ¿sí? Y estas proteínas están uniendo los brazos de las cromátides hermanas, ¿sí? Y también la zona del centrómero. ¿Qué pasa? Hay otra proteína que se llama yugosina, ¿sí? Que puede reclutar a una fosfatasa y esta yugosina que recluta una fosfatasa va a proteger a las REC8, ¿sí? O sea, va a impedir que las REC8 se fosforilen, ¿sí? En esta zona del centrómero, pero no a las REC8 que están en los brazos de las cromátides, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ocurra la anafase 1, una separasa, que es otra enzima, va a poder degradar a las REC8 de las cromátides, ¿sí? Entonces los brazos de las cromátides se pueden separar, pero no van a quedar unidas por el centrómero, porque está la REC8 todavía. ¿Se entiende? Entonces, cuando en la anafase se produzca la separación hacia los polos de estos cromosomas, este cromosoma va a ir hacia un polo y este otro cromosoma va a ir hacia otro polo, ¿sí? Por eso se dice que es codireccional, porque las dos cromátides del mismo cromosoma van hacia el mismo polo. Cuando llegamos a la metafase 2 de la meiosis 2, vamos a ver que este cromosoma tiene todavía la unión de la REC8, ¿sí? Pero acá ya no tenemos más a la yugosina que pueda proteger de la fosforilación a la REC8. Cuando esto se fosforila, la separasa lo va a poder romper, ¿sí? Y entonces está ahí cuando se rompe esta unión, ¿sí? Y entonces una cromátide va hacia un polo y la otra cromátide va hacia el otro polo, ¿sí? Acá es bidireccional. ¿Se entiende? Sí. La separasa fosforila a las sí, fosforila y degrada, sí. La parte en la que hay azul y rojo, ¿eso es paterno y materno? Es porque tuvo el entrecruzamiento previo, sí. Sí, si no es un cromosoma exclusivamente paterno, sino hay que fragmentos de ADN donde se produjo el entrecruzamiento en la profase 1. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Acá está lo mismo, ¿sí? Acá lo vemos en esquemático, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos las cromátides hermanas unidas por la REC8, por las coecinas, ¿sí? Tanto en la zona del centrómero como en los brazos de las cromátides. Se separan, ¿sí? En la anafase 1, porque se degrada la REC8, pero no en la zona del centrómero. Y ya cuando vayamos a la metafase 2, vamos a ver que se rompen estas uniones y se pueden separar las cromátides hermanas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de lo que vieron en mitosis también tenemos una coecina que tiene otro nombre, ¿sí? Y que la separasa también la va a romper y va a permitir la separación de las cromátides hermanas. O sea, fíjense que la meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, ¿sí? Bueno, esto es un cuadrito
que es como un mini resumen, ¿sí?, de las diferencias que hay entre la meiosis y la mitosis, ¿sí? Fíjense, en la meiosis tenemos 4 células hijas, ¿sí? En la mitosis teníamos 2. En la meiosis esas células hijas son haploides, ¿sí? En la meiosis solo tenemos un ciclo de replicación del ADN y 2 divisiones celulares posteriores, mientras que en la mitosis es una replicación y una división, por eso la meiosis es reduccional. En la meiosis tenemos la sinapsis, o sea, la formación de ese complejo sinaptonémico entre los cromosomas. Tenemos el crossing over, o sea, el entrecruzamiento, ¿sí? En la meiosis 1, los cromosomas, o sea, durante la anafase, el direccionamiento de los cromosomas es uno hacia cada polo y por eso es codireccional, mientras que en la meiosis 2 es bidireccional. En la mitosis era bidireccional, ¿sí? Después en la anafase de la meiosis 1 no hay división de los cromosomas, de los centrómeros, pero sí hay división en la anafase 2, porque se separan las cromatídeas hermanas. Y la meiosis lo que hace es promover, o sea, la variabilidad genética, y aparte la meiosis ocurre en las células diploides, que son las gametas, ¿sí?, que van a dar lugar a las gametas. Esas son las diferencias entre mitosis y meiosis, que es para que les quede como una especie de resumen de lo que estamos viendo acá. ¿Puede haber errores en las meiosis? Sí. Estos errores en la meiosis, ¿sí?, se llaman aneuploidías, ¿sí? No sé por qué no está la diapositiva acá, pero se llama, y creo que ustedes la tienen en su PowerPoint, las aneuploidías. Son errores que son errores en la disyunción de la meiosis, ¿sí? Y pueden ocurrir en la meiosis 1 como en la meiosis 2. ¿Y qué significa? Aneuploidía significa que va a haber una ganancia o una pérdida de cromosomas, ¿sí? Y eso me va a desequilibrar la cantidad total de cromosomas. Fíjense acá tengo un cariotipo humano, ¿no?, porque son 23 pares de cromosomas, de un embrión sano. Fíjense que tengo los 22 pares somáticos y el par sexual, ¿sí?, el XY. En el dibujo de al lado, ¿sí?, tenemos un cariotipo de un embrión humano también, pero que tiene una aneuploidía, ¿sí?, tiene un cromosoma de más en el cromosoma 21, ¿sí?, que es la trisomía del 21, que seguramente ustedes la conocen como síndrome de Down. Bueno, pero la mayoría de las aneuploidías no son o no dan un bebé, o sea, la mayoría terminan en un aborto. Son muy pocas las aneuploidías que van a producir un individuo enfermo, ¿sí?, o que van a va a ser viable, ¿sí? Esas aneuploidías pueden darse en el cromosoma sexual o en los cromosomas somáticos, ¿sí? Dentro de las aneuploidías que son viables, ¿sí?, y que afectan a los cromosomas sexuales, está el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Esto es más bien anecdótico, pero por ahí es lo que más les gusta, lo más les interesa, que en este caso lo que vamos a ver es que este individuo tiene 47 cromosomas, o sea, tiene un cromosoma de más en el par sexual, y lo que tiene es 2X y una Y, ¿sí?, 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Este individuo obviamente es estéril, generalmente tiene un fenotipo masculino, aunque no tiene desarrollados los caracteres sexuales secundarios, sí puede tener ginecomastía, va a tener testículos más pequeños, ¿sí? Después tenemos otro síndrome que es el de Turner, ¿sí? En este caso es una aneuploidía, pero es porque falta un cromosoma X. En este caso el fenotipo de esta persona va a ser femenino, ¿sí? Y vamos a ver que también es estéril, también tiene caracteres, si bien es una mujer, tiene caracteres más aniñados, o sea, no tiene un desarrollo de los caracteres secundarios femeninos, y tiene 45 cromosomas. Y después tenemos el síndrome de superhembra, que acá tenemos una ganancia de un cromosoma, acá tenemos 3 cromosomas X, y acá lo que vamos a ver es tiene también un fenotipo femenino, y este sí puede ser, o tiene a una baja, pero tiene capacidad de fecundar, o sea que no son completamente estériles como los otros dos.
Y después tenemos dos aneuploidías que afectan a los otros cromosomas. Una es la del síndrome de Down, que es la trisomía del 21, que ustedes saben que estos individuos tienen un retraso mental, tienen algunas malformaciones, ¿sí? Tienen la expectativa de vida no es muy elevada, ¿sí? Y el otro síndrome es el síndrome de Patot, que es la trisomía del cromosoma 13, y que también estos individuos tienen alteraciones en el sistema nervioso, tienen defectos cardíacos, tienen defectos en el paladar y en el labio, tienen el paladar hundido, y tienen rasgos típicos y característicos de estas trisomías, ¿sí? Bueno, este proceso de meiosis, ¿sí?, se regula de manera diferente en los machos que en las hembras, ¿sí?, y de los mamíferos, ¿no? Y esto se debe a que es diferente, ¿sí?, el momento en el cual estas células germinales van a entrar en meiosis para dar lugar a las gametas. En el caso de las hembras, sí, las gametas son los ovocitos, como ustedes saben, y estos ovocitos empiezan la meiosis en el ovario fetal, o sea, antes del nacimiento, ¿sí? Pero ese ovocito se detiene en la profase 1 durante el diploteno, ¿sí? Luego completa la meiosis 1 en la pubertad, ¿sí? Durante la ovulación se completa la meiosis 1, y la meiosis 2, ¿sí?, se va a completar únicamente si el ovocito es fecundado. En el caso de los espermatozoides, ¿sí?, la meiosis comienza en la pubertad, ¿sí?, o sea, cuando el individuo tiene una estimulación hormonal, sí, comienza la estimulación hormonal, y esa meiosis se mantiene durante toda la vida del individuo y es de forma continua, no tiene un ciclo de parada y reactivación como ocurre en los ovocitos, y esa meiosis en el espermatozoide humano dura 24 días, ¿sí? Bueno, vamos a ir hablando ahora un poquito de cada una de estas gametas, ¿sí? Vamos a empezar con los óvulos, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, los óvulos son grandes e inmóviles, ¿sí? Fíjense, yo no sé si llegan a ver, ahí tenemos un óvulo humano que está representado con un punto, un huevo de gallina, ¿sí?, y un huevo de rana. Fíjense que son células muy grandes, ¿sí? Si nosotros comparamos estas gametas con las células somáticas, vamos a ver que estas gametas lo que tienen, ¿sí?, es un gran citoplasma, ¿sí? Generalmente el gran citoplasma está, por ejemplo, en ovocitos de individuos cuya reproducción no se continúe dentro del individuo. Por ejemplo, el huevo de gallina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese huevo de gallina tiene que tener en su citoplasma, ¿sí?, que el citoplasma del huevo de gallina es la yema, todos los nutrientes necesarios para que ese embrión pueda desarrollarse. En cambio, por ejemplo, en el ser humano, ¿dónde se desarrolla el embrión? En el útero. ¿Y qué órgano transitorio se genera para que ese embrión se desarrolle? La placenta, ¿sí? Entonces no necesita el ovocito humano tener un gran citoplasma, ¿sí? Pasa con todos los mamíferos todos tienen placenta o casi todos tienen placenta, entonces esos ovocitos no necesitan tener un citoplasma grande, porque la placenta es la que va a colaborar en ese mantenimiento o en esa formación de ese embrión. ¿Qué podemos encontrar en esos ovocitos, ¿sí? Vamos a encontrar entonces un citoplasma, ¿sí?, que en el caso de las aves ese citoplasma se llama vitelo, ¿sí?, y que tiene lípidos, proteínas, polisacáridos, porque está asociado a la nutrición futura de ese embrión, ¿sí? También podemos ver que está formado por placas vitelinas, se dice. Luego vamos a tener una cubierta, ¿sí?, que generalmente es una especialización de la matriz extracelular, está formada por glicoproteínas, y esa cubierta, por ejemplo en las aves se llama cubierta vitelina,
y en los mamíferos se llama zona pelúcida, ¿sí? ¿Y para qué sirve esa cubierta? Bueno, sirve para proteger al ovocito de agresiones mecánicas, ¿sí? En el caso de que esté fuera del individuo. Y también actúa como barrera de especificidad de especie. Eso significa que solamente un espermatozoide humano puede fecundar un ovocito humano. Si no puede venir un espermatozoide de ratón a fecundar un ovocito humano. ¿Por qué? Por esta zona pelúcida que le da esa especificidad. Otra cosa que tenemos en los ovocitos son los gránulos corticales, que son vesículas secretorias especializadas, ¿sí? Que están debajo de la membrana plasmática. Y estas vesículas son muy importantes para evitar lo que se llama la polispermia. ¿Qué significa la polispermia? Que más de un espermatozoide fecunde a ese óvulo, ¿sí? Bueno, ¿cómo ocurre entonces la ovogénesis? Dijimos que es un proceso que ocurre en etapas, porque esa meiosis, ¿sí?, del ovocito se va a ir como parando en diferentes etapas, ¿sí? Y después se vuelve a reactivar de acuerdo al estímulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre? Partimos de una célula germinal primordial, ¿sí?, que es diploide, ¿sí? Esa célula va a entrar o va a migrar hacia la gónada, ¿sí? En la gónada, que es en este caso el ovario, ¿sí?, se va a llamar oogonia, esta célula es diploide y va a empezar a sufrir una serie de mitosis, ¿sí?, para proliferar el número, aumentar el número. Y entonces una vez que tenemos esas mitosis, generalmente llegamos en el ser humano a unos 7 millones de oogonias. Estamos siempre en la vida antes del nacimiento, o sea, esto es fetal, ¿sí? En algún momento, también durante la vida fetal, algunas de estas oogonias empiezan a replicar el ADN y inician la meiosis, ¿sí? En esa meiosis se forma lo que se llama el ovocito primario, ¿sí? Ese ovocito primario, ¿sí?, va a producirse todo el entrecruzamiento de los homólogos y en la profase 1 y se detiene en el diploteno. El diploteno es cuando se separan el complejo sinaptonémico, ¿sí? Se desensambla el complejo y queda detenido ahí, ¿sí? Luego esta mujer entra en la pubertad, ¿sí? Ahí empieza, durante la pubertad empiezan los estímulos hormonales y lo que va a pasarle a este ovocito primario es que empieza su crecimiento y empieza como a diferenciarse, ¿sí? ¿Qué le pasa? Adquiere una cubierta, que es lo que está ahí en verde, y adquiere los gránulos corticales, que yo les comenté que eran muy importantes para evitar la polispermia. Este ovocito primario, una vez que tiene esos gránulos corticales y la cubierta, ¿sí?, y entra en la división de la meiosis, ¿sí?, dando lugar a dos células, ¿sí?, pero que no son iguales, es una división asimétrica, se dice. Por un lado va a dar el ovocito secundario, ¿sí?, y por otro lado el primer corpúsculo polar que luego se degenera. Ese ovocito secundario, ¿sí?, se detiene en la metafase 2, ¿sí?, y es el que se libera durante la ovulación, ¿sí? Cuando ese ovocito se libera durante la ovulación, si hay fecundación, ese ovocito se reactiva la meiosis, ¿sí?, y concluye la meiosis. En el caso de los espermatozoides, habíamos dicho que eran pequeños inmóviles. Los espermatozoides carecen de organelas prácticamente, no tienen ribosomas, ni retículo, ni complejo de Golgi, y podemos diferenciarlos en cabeza y cola, ¿sí? En la cabeza del espermatozoide tenemos el ADN, ¿sí? Ese ADN está muy compactado y tiene unas proteínas específicas que se llaman protaminas o unas histonas espermáticas que cuando se libera el contenido de este ADN al núcleo y ocurre la fusión, estas proteínas se reemplazan por histonas del ovocito. En esa cabeza tenemos también lo que se llama la vesícula acrosómica.
Esta vesícula contiene enzimas, ¿sí? Enzimas hidrolíticas, que lo que van a facilitarle, ¿sí?, a este espermatozoide es poder penetrar la zona pelúcida. Y eso es lo que se llama la reacción acrosómica, o sea, lo que va a producir, van a producir estas vesículas que se van a liberar en el momento en que penetre la zona pelúcida, es la reacción acrosómica. Luego dijimos que tenía una cola, ¿sí? Esta cola es la que le da la movilidad al espermatozoide, ¿sí? Y es la que facilita que pueda atravesar todo el tracto femenino hasta llegar al oviducto y ahí fecundar al óvulo. Esa cola está formada por una pieza media, que es lo que está acá en verde. Esa pieza media tiene mitocondrias y esas mitocondrias son muy importantes porque le dan el ATP necesario para que esa cola se pueda mover, ¿sí? Y esa cola está formada por un flagelo, ¿sí?, que son microtúbulos, ¿sí?, que es lo que le da la movilidad. El proceso de espermatogénesis, o sea, de formación de espermatozoides, a diferencia de lo que era la ovogénesis, es un proceso continuo. A nivel fetal, vamos a ver que tenemos células germinales primordiales que van a ser diploides, ¿sí?, y que van a migrar hacia la gónada, en este caso los testículos, ¿sí? Cuando llegamos a la pubertad, ¿sí?, por estímulo hormonal, estas espermatogonias que están en los testículos, que son células diploides, ¿sí?, empiezan el proceso de mitosis, empiezan a proliferar, ¿sí? Entonces, pero algunas de estas espermatogonias se van a dividir en dos células que no son iguales. Una célula hija, ¿sí?, que es igual, que van a ser iguales entre sí, las células hijas, y una célula madre, ¿sí? Esa célula madre que va a quedar en el testículo como célula de reposición de más espermatozoides, ¿sí?, y que va a dar lugar a más células, que lo vamos a ver justo el viernes que viene, vamos a ver qué es una célula madre. Pero esa célula madre tiene la característica de que es autorrenovable, o sea que mantiene la población constante de espermatogonias, ¿sí? Entonces, no todas, pero algunas de estas células tienen esa característica de ser células madre. Las células hijas, a su vez, van a entrar en un proceso de meiosis y se va a completar entonces la meiosis 1. Cuando se completa esto, esas células que entran en meiosis van a ser los espermatocitos primarios, ¿sí? Luego se completa la meiosis 1 y vamos a tener los espermatocitos secundarios. Luego se completa la meiosis 2 y vamos a tener las que se llaman las espermátidas, que son las 4 células hijas haploides, ¿sí? Estas espermátidas son todas diferentes, ¿sí? Algunas van a ser X, otras van a ser Y, ¿sí? Y tienen que sufrir un proceso posterior a la meiosis, pero un proceso de diferenciación o maduración, en las cuales se van a transformar en los espermatozoides, donde podemos ver la cabeza y la cola. Sí. El espermatozoide dice que va a ser el bebé, pero... Exacto, el espermatozoide es el que determina el sexo. Pero algo muy importante, que en ninguno de los procesos de división, ¿sí?, el espermatozoide completa la citocinesis, ¿sí? Quiere decir que los espermatozoides se desarrollan en lo que se llama un sincicio, o sea, es como si tuviéramos un gran citoplasma, ¿sí?, y cada núcleo va a ser después un espermatozoide, ¿sí? ¿Por qué se desarrolla en sincicio? Porque, por ejemplo, si tengo espermatozoides X y espermatozoides Y, puede haber genes que tenga el X que necesita el Y, pero que el Y no los pueda producir porque no los tenga codificados. Entonces, lo que va a hacer este gran citoplasma único, ¿sí?, es que todos pueden utilizar los productos de todos los espermatozoides, de todos los ADN que tenemos ahí. Entonces, de ninguna de las divisiones, ni las mitóticas ni las meióticas, vamos a ver que se divide completamente el citosol, sino que te forman estos puentes citoplasmáticos, ¿sí? Entonces decimos que los espermatozoides se desarrollan como un sincicio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias de la espermatogénesis con la ovogénesis?
La primera es que la espermatogénesis empieza los procesos de meiosis en la pubertad, mientras que la oogénesis empieza durante la vida fetal. La segunda diferencia es que en la espermatogénesis obtenemos 4 gametos maduros, ¿sí? Mientras que en la oogénesis solamente un óvulo, ¿sí? En la tercera diferencia es que los espermatozoides maduros, ¿sí? Se forman mediante un proceso elaborado, o sea que luego de las meiosis tenemos un proceso de diferenciación y que estos espermatozoides se desarrollan en forma de sincicio, ¿sí? Y la última, ¿sí? Que es que tenemos el doble de divisiones celulares en la producción de espermatozoides que en el de ovocito. Bueno, tenemos las dos gametas, tienen características diferenciales. Llega el espermatozoide al oviducto, encuentra el óvulo que estaba en metafase 2, ¿sí? Y ocurre la fusión entre el óvulo y el espermatozoide. Ese proceso se llama entonces fecundación y lo que obtenemos es un cigoto, ¿sí? Ese cigoto o óvulo fecundado, ¿no? Pero para que ese espermatozoide llegue al oviducto y tenga capacidad de fecundar al óvulo, el tracto femenino tiene que sufrir un proceso que se llama capacitación, ¿sí? ¿En qué consiste la capacitación de los espermatozoides? Bueno, consiste en cambios bioquímicos y funcionales de estos espermatozoides, en donde se modifican glicoproteínas, el contenido de los lípidos, hay canales iónicos también que se modifican y hay cambios en el potencial de membrana de estos espermatozoides. El potencial se dice que se vuelve más negativo, eso significa que la membrana se hiperpolariza. ¿A qué se deben estos cambios? Se deben a que hay un aumento del pH citosólico, hay fosforilación de tirosinas y hay un desenmascaramiento de receptores, y eso hace que el espermatozoide pueda reconocer a las proteínas de la zona pelúcida, tengan esa capacidad de reconocimiento para luego penetrar la zona pelúcida. Esta capacitación en el hombre, ¿sí? Dura entre 5 a 6 horas, y es hasta que llega obviamente al oviducto, y permite que aumente la motilidad del flagelo, ¿sí? Son los espermatozoides aptos o que pudieron capacitarse, son los que llegan, ¿sí? Y además permite que luego se pueda llevar a cabo la reacción acrosómica. Entonces, una vez que el espermatozoide se capacitó, alcanza el óvulo, ¿sí? Y empieza todo el proceso de fecundación. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que este espermatozoide libera unas enzimas que son hialuronidasa, que le permite atravesar la zona de la granulosa o las células de la granulosa. Las células de la granulosa en el ser humano son células que rodean al óvulo, ¿sí? y que van a permitir que se produzcan las hormonas esteroideas, ¿sí? Tienen esa función. Entonces el espermatozoide puede atravesar estas células de la granulosa y llegar a la zona pelúcida, ¿sí? En la zona pelúcida, ¿sí? Como dijimos antes, es la zona de reconocimiento de especie, o sea, es la zona que impide que un espermatozoide de otra especie fecunde ese óvulo. ¿Y por qué? Porque tiene 3 proteínas, la ZP2 y ZP1 y la ZP2, la ZP3 y la ZP1. La ZP2 y la ZP3 son proteínas longitudinales y la 1 es la que produce el entrecruzamiento, y entre las 3 van a formar una malla de glicoproteínas que rodean al óvulo, ¿sí? La ZP3 además es la que va a inducir la reacción acrosómica, ¿sí? Es la que permite el reconocimiento de ese espermatozoide e induce esa reacción acrosómica. Cuando se induce la reacción acrosómica, ¿qué le pasa al espermatozoide? Se activan canales de calcio, entra calcio en el espermatozoide, ¿sí? Se sale calcio de los retículos, hay una cascada de calcio. Esa cascada de calcio lo que va a producir es que se libere el contenido, ¿sí? De las vesículas acrosómicas que tiene este espermatozoide, ¿sí? Por exocitosis se liberan, y permite que este espermatozoide penetre a través de la zona pelúcida. Fíjense en la imagen, es como el espermatozoide está entrando en esa zona pelúcida. Una vez que
atravesó la zona pelúcida del espermatozoide, ¿sí? Vamos a ver que empieza la fusión de las membranas plasmáticas, la membrana del espermatozoide con la del ovocito. Y en ese momento se da otra cascada de calcio, pero ya dentro del ovocito, ¿sí? Y esa cascada de calcio en el citosol del ovocito lo que va a activar es la liberación de los gránulos corticales del ovocito, ¿sí? Eso se llama reacción cortical, y eso era para evitar la polispermia, o sea, para evitar que otro espermatozoide fecunde ese ovocito. Obviamente, a veces esto falla y tenemos mellizos, ¿sí? Cuando se funden las membranas, se fusionan las membranas, ¿sí? Vamos a ver que se activa el calcio, si hay una ola de calcio, y eso libera las vesículas corticales del ovocito. Y una vez que se fusionaron las membranas, sí. Mellizos es un mismo óvulo, 2 espermatozoides, y porque vamos a tener 2 placentas después, y gemelos es un mismo óvulo fecundado que se dividió y tenemos 2 individuos totalmente idénticos, ¿sí? Porque la información es la misma. Acá, bueno, acá tenemos, luego, una vez que se produjo la reacción cortical, chicos, silencio, una vez que se produjo la reacción cortical, lo que vamos a tener es que el espermatozoide libera el contenido del ADN de su cabeza, ¿sí? Sus cromosomas, y se los entrega al ovocito. Entonces ahí se van a formar los 2 pronúcleos haploides. Acá está explicado un poquito cómo ocurre esa reacción cortical, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la zona pelúcida, ¿sí? Que está formada por estas 3 glicoproteínas, la ZP1, la ZP2 y la ZP3, ¿sí? Fíjense que es una malla lo que se forma alrededor del ovocito. Y cuando el espermatozoide empieza a fusionar su membrana plasmática con la membrana plasmática del ovocito, se libera, se activa la cascada de calcio, se activa la ola de calcio dentro del ovocito, y eso hace que las vesículas corticales, ¿sí? Se expulsen su contenido por exocitosis, ¿sí? Al expulsar el contenido de esos gránulos corticales, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se va a fraccionar la proteína ZP2 y se va a modificar la ZP3, ¿sí? La ZP3 era la del reconocimiento del espermatozoide. Entonces, cuando se modifican estas 2 proteínas, la ZP2 se dice que la modificación que sufre es que endurece la zona pelúcida, y eso hace que impida que otro espermatozoide, ¿sí? De la misma especie pueda fecundar ese ovocito, ¿sí? Porque ya está fecundado, o mejor dicho, ya tiene un espermatozoide, todavía no está fecundado, ¿sí? ¿Por qué todavía no está fecundado? Porque la fecundación se completa cuando se fusionan los 2 pronúcleos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, la reacción cortical sirve para bloquear la polispermia. Bueno, acá tenemos, esto ya ustedes lo saben, me imagino, que es todos los canales de calcio involucrados en señales, ¿sí? Entonces, cuando el espermatozoide se fusiona las membranas, se activa una fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C hace que el PIP2 se transformen en IP3, eso activa canales de calcio del retículo, entonces sale el calcio del retículo, se activa la ola de calcio, y como es una ola, sube y baja, ¿sí? Las olas suben y bajan, entonces ese calcio que está en el citosol del ovocito se va a ir, ¿y por dónde se va? Tiene que eliminarse. Bueno, o vuelve al retículo por las bombas, o sale a través de los antiportadores calcio-sodio, o de la bomba de calcio hacia el citosol, ¿sí? Entonces, o ingresa a la mitocondria, ¿no? Todo eso ustedes ya lo saben, pero todo eso que ustedes saben, fíjense que sirve para esto, ¿sí? Acá en este dibujo vemos la ola de calcio, o sea, acá en este punto que marca la flecha es donde se fusionaron las membranas del espermatozoide con el ovocito, y fíjense cómo en colores amarillos y rojos se establece esa ola de calcio, se visualiza la ola de calcio. Fíjense cómo esa ola de calcio a los 40 segundos ya llegó a más de la mitad del citoplasma de ese ovocito, ¿sí?
Bueno, como les dije hace un ratito, la fecundación culmina cuando se fusionan los dos pronúcleos, ¿sí? Entonces tenemos el pronúcleo haploide del ovocito y el del espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide también proporciona los centríolos y un fragmento de la cola del espermatozoide. Y fíjense que lo primero que pasa es que las membranas o las envolturas nucleares se interdigitan, es como que se ponen en contacto entre ambos pronúcleos, se replica los cromosomas, se duplican los cromosomas y luego se elimina la membrana nuclear, si se degrada la membrana nuclear y comienza el proceso de división. Y ahí vamos a tener, ¿sí?, dos células hijas diploides, ¿sí? ¿En qué momento terminó la meiosis 2? Cuando se fecunda, o sea, cuando el pronúcleo, tenemos los dos pronúcleos, ¿sí?, ahí termina su meiosis 2. Bueno, acá tenemos unos dibujos, o sea, unas imágenes en donde podemos ver un ovocito no fecundado, ¿sí?, maduro, un ovocito secundario. Acá vemos el uso meiótico. Acá vemos el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, y saliendo del ovocito vemos el corpúsculo polar que se va también a degenerar. Acá vemos cuando los dos pronúcleos se juntan, si se unen, y en esta imagen vemos cuando se forma el uso mitótico, ¿sí?, cuando tenemos ambos pronúcleos se forma el uso mitótico para la división celular de ese cigoto. En la diapositiva podemos ver atrás, cuando se intervinieron las envolturas nucleares, dice que los cromosomas se han duplicado. Para duplicar los cromosomas del espermatozoide, que lo utiliza la maquinaria del ovocito, sí. Sí, ya ahí es toda la maquinaria del ovocito, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, y ahora vamos a pasarnos al ser humano, ¿sí? La reproducción en el ser humano es un proceso efectivo, entre comillas. Ustedes saben que naturalmente la tasa de reproducción del ser humano es del 25% y ahora que está bajando es menor, ¿no? Pero si todas las condiciones fueran normales es del 25%. Entonces muchas parejas que no pueden tener hijos, ¿sí?, por diferentes motivos, ¿sí?, recurren a lo que se llaman técnicas de reproducción asistida o técnicas de fertilización asistida. Los habrán escuchado y en estos últimos años estas técnicas fueron el boom, ¿sí? En Argentina tenemos la suerte, ¿sí?, de que estas técnicas son gratuitas para la mayoría de las personas, ¿sí? Todos podemos, si queremos tener hijos y no podemos recurrir a estas técnicas. Digo la suerte porque la esterilidad es una enfermedad, ¿sí? O sea, no es algo que uno tiene un capricho de ser madre. Entonces hay muchas parejas que tienen esta enfermedad y que realmente es una solución, ¿sí? Obviamente la inseminación artificial como tal, ¿sí?, surgió más o menos a principios del siglo pasado y se hicieron un montón de pruebas en animales, algunas en seres humanos, pero el boom de lo que es la fertilización asistida surgió cuando dos médicos obstetras, ginecólogos obstetras, que son Patrick Stiptue y Robert Edwards, que son médicos ingleses, o fueran médicos ingleses, realizaron el primer bebé de probeta. Lo habrán escuchado, ustedes no existían, ¿sí? Yo era muy chiquita y fue un boom que había nacido el primer bebé de probeta. Esta ahí es la imagen del diario, un diario inglés, en donde mostraba a la madre y ese chiquito en el año 1978, donde se realizó cuando nació el primer bebé de probeta. El primer bebé de probeta, ¿por qué? Porque le sacaron a esta mujer un ovocito, un óvulo, y lo fecundaron con un espermatozoide, pero no en el tracto femenino, sino en el laboratorio, ¿sí? Y después se lo volvieron a transferir a esta mujer, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, ¿sí?, las técnicas de reproducción asistida fueron el boom, y ustedes habrán escuchado seguramente que si tenía 8 hijos o no sé
4 hijos, era porque fue por reproducción asistida. Hoy las técnicas de reproducción asistida están mucho más aceitadas, digamos, y ya es uno, y con mucha suerte o con mala suerte para las parejas, ¿no? Son 2, pero es muy raro que tengan más de 2. Bueno, ¿y cuáles son estas técnicas? Bueno, estas técnicas se pueden dividir en 2 tipos de técnicas: las de baja complejidad y las de alta complejidad, ¿sí? Las de baja complejidad son las que se conocen como inseminación artificial, ¿sí? Y las de alta complejidad son las que se conocen como fecundación o fertilización in vitro, que son lo que surgió en el año 1978. Obviamente, la inseminación artificial es la más sencilla, no requiere lo que se llama punción folicular, o sea, no le tengo que sacar a la mujer los óvulos, ¿sí? Entonces es mucho más sencilla, porque sacarle a una mujer óvulos implica someterlas a una cirugía, es menor, pero es una cirugía, ¿sí? Pero la tasa de éxito de este tipo de técnica de reproducción es baja, ¿sí? Luego tenemos la fecundación in vitro, en donde es una técnica más compleja, y con los años esta técnica se volvió cada vez más compleja, ¿sí? Requiere sí o sí la punción folicular, pero la tasa de éxito es mayor, es mucho mayor la tasa de éxito. ¿En qué consiste la inseminación artificial? La inseminación artificial, que es la de menor complejidad, ¿sí? Consiste en estimular la estimulación ovárica de una mujer, ¿sí? Le dan hormonas, ¿sí? Durante un periodo, y luego eso sirve para inducir la ovulación, y luego se obtiene el semen, ¿sí? Paterno, y ese semen lo van a tener que capacitar, ¿sí? Porque uno de los problemas muchas veces del semen paterno es que no tiene la movilidad adecuada para llegar al oviducto, y muchas veces esto se debe a que no puede responder a ciertos estímulos. Entonces es una capacitación in vitro, cambiando el pH con bicarbonato, agregándole calcio, ¿sí? Entonces se capacita ese semen in vitro, ¿sí? Y luego se insemina artificialmente a la mujer, ¿sí? Esta es una opción. La otra opción de esta reproducción de inseminación artificial es llegar a la estimulación, a inducir la ovulación, ¿sí? Y si el individuo, el padre, no tiene ningún problema, se hace lo que se llama coito programado, pero después de estimular la ovulación en la mujer, ¿sí? Son los 2 tipos de inseminación artificial, o sea, las técnicas de menor complejidad. Obviamente, ¿sí? Después de la inseminación artificial, a la mujer se le da un suplemento hormonal para apoyar lo que se dice la fase lútea, ¿sí? Para que haya estrógenos y progesteronas adecuados para coordinar el desarrollo de ese bebé si llegara a quedar embarazada. Obviamente esto tiene una tasa de efectividad baja, y más en parejas donde el problema es generalmente algún problema mayor que esto, ¿sí? Entonces, si el problema es, por ejemplo, que los espermatozoides son de baja calidad, o la mujer no tiene óvulos, ¿sí? No produce óvulos porque está en menopáusica, o porque tiene una menopausia temprana, o porque tiene algún otro problema, entonces estas técnicas no sirven, ¿sí? O tiene, por ejemplo, una obstrucción de las trompas. Nunca el espermatozoide va a llegar al óvulo si tenemos la trompa obstruida, entonces esa técnica no sirve. Entonces surgieron estas otras técnicas más complejas, que son la fertilización in vitro, ¿sí? O FIV, ahí está en inglés, IVF, o la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, que se la conoce como ICSI. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estimula ováricamente a la mujer, se le dan hormonas, y durante más o menos el tiempo que se le dan estas hormonas es aproximadamente un mes, depende del tipo de protocolo. Generalmente se empiezan con estrógenos y después progesterona para inducir la ovulación, pero se induce la ovulación y no tiene que ovular la mujer, porque si ovula perdemos ese óvulo, ¿sí? Entonces se induce hasta que tengamos ese folículo con el óvulo maduro dentro del folículo. En ese momento se hace la punción folicular, ¿sí? ¿Para qué? Para extraer ese óvulo maduro. Muchas veces una de las fallas es que el folículo maduró pero no tiene óvulo.
Entonces eso no sirve, ¿sí? Es muy común. Por otro lado, obtenemos el semen, ¿sí? Acá no necesitamos capacitar el semen, porque acá no se lo vamos a dar, no se lo vamos a inyectar a la mujer, no vamos a hacer una inseminación artificial. Este semen sí lo vamos a estudiar, ¿sí? Porque a veces tienen una tasa muy alta de apoptosis estos espermatozoides, entonces vamos a elegir los más lindos, ¿sí? Los que nosotros vemos que sean más competitivos, ¿sí? Eso lo hace el bioquímico, si alguno va a seguir bioquímica, esta es la tarea del bioquímico o de la bioquímica, y luego lo que vamos a hacer es poner en contacto ese óvulo con ese espermatozoide, ¿sí? Eso puede ser de dos tipos. Si es una FIV, ¿sí? Que es la más sencilla de las técnicas de alta complejidad, lo que uno hace es poner varios espermatozoides, ¿sí? Con un óvulo, ¿sí? Maduro, y esperamos que ese espermatozoide por su cuenta ingrese a ese óvulo. Se hace un cultivo entre el óvulo y el espermatozoide. Esto es la FIV. Y por otro lado, si el problema es mayor, por ejemplo, tiene fallas en el acrosoma, el espermatozoide, o hay fallas en la zona pelúcida del óvulo de la mujer, o hay fallas que no se saben qué son, entonces queremos asegurarnos de que ese espermatozoide pueda ingresar a ese ovocito o ese óvulo, lo que se hace es una inyección, se inyecta el espermatozoide dentro de este ovocito. ¿Sí? ¿Eso es entre la obtención del semen y el cultivo de los embriones? Exacto, claro, sí, por eso está acá. Esto antes de hacer el cultivo de embriones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo inyecto el espermatozoide, es mucho más sencillo para ese espermatozoide fecundar ese óvulo, ¿sí? A veces ni siquiera se inyecta todo el espermatozoide, sino que se inyecta solamente la cabeza, ¿sí? A veces la obtención del semen, porque hay problemas de reproducción, es masculino el problema, entonces lo que se hace es una punción testicular, ¿sí? Porque por ahí tiene problemas, por ejemplo, no sé, si hizo una vasectomía, entonces no puede producir semen, entonces de alguna manera tengo que obtener ese semen, entonces ese semen tiene diferentes maneras de obtención. Bueno, una vez que tenemos esto y que se supone que mi espermatozoide ingresó al óvulo, porque digo se supone porque todos los que yo puse en contacto de espermatozoides con óvulo van a lo que es cultivo de embriones. Y ese cultivo de embriones se va siguiendo durante distintos días, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que ver, se sigue al microscopio, ¿no? Lo primero que tengo que ver en ese cultivo de embriones son los dos pronúcleos. Si yo tengo los dos pronúcleos, quiere decir que mi espermatozoide ingresó al óvulo, ¿sí? Entonces, ahí esos embriones, los que no tenemos, en los óvulos que no vemos los dos pronúcleos, los descartamos y seguimos con los que sí los vemos. Cuando este cultivo se sigue hasta un máximo de 5 días, ¿sí? Y podemos tener dos opciones acá. Transferir estos embriones al día 3, que es el estadio de 8 células, ¿sí? O transferir estos embriones en el día 5, que es el estadio de blastocisto, ¿sí? Obviamente la transferencia como blastocisto es la que tiene mayor tasa de reproducción, ¿sí? de formación de ese embrión. Luego, entonces hacemos la transferencia embrionaria de esos embriones y la transferimos a la mujer. ¿A qué mujer se lo vamos a transferir? Bueno, podemos transferírselo a la misma mujer que le hicimos la punción, ¿sí? A una mujer que no puede tener hijos porque no tiene óvulos, entonces la punción es de una donante, ¿sí? O podemos transferírselo a una mujer que está subrogando su útero, ¿sí? Obviamente. O si es a la misma mujer, a veces se la podemos transferir en el ciclo que hicimos la punción o en otro ciclo. Entonces tenemos que estimular hormonalmente a la mujer que va a recibir ese óvulo fecundado, ¿sí? Hay que estimularla nuevamente porque tiene que formarse el endometrio para poder recibir ese embrión, ¿sí? Bien, entonces le transferimos el embrión a esta mujer, ¿sí? Actualmente se están transfiriendo 1 y solamente con permiso de la pareja 2, no más de 2, ¿sí? Porque si transfieren 1, ese 1 se puede a veces duplicar y dar gemelos, ¿sí? Si son 2, se pueden duplicar y dar cuatrillizos, pero si son 3, es un problema, ¿sí?
Además, los embarazos de mellizos, si se transfieren dos, un embarazo de mellizos o un embarazo gemelar, es un embarazo de alto riesgo. Y generalmente la población que se hace este tipo de tratamientos, generalmente son mujeres que tienen más de 35 años, ¿sí? Entonces el riesgo es aún mayor. Una vez que hicimos la transferencia del embrión, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que esperar a ver si ese embrión se une al endometrio, ¿sí? Y si ese embrión va a poder progresar, ¿sí? Esa espera dura 15 días y comúnmente se la conoce como beta espera. ¿Por qué beta espera? Porque al día 15, luego de la transferencia, esa mujer se tiene que hacer un estudio bioquímico, que es el de la hormona gonadotrofina coriónica, la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica, y esa hormona le va a permitir, ¿sí?, saber si está o no embarazada, ¿sí? Y acá les traje un videíto para que vean cómo es el ICSI, cómo es la inyección del espermatozoide. A ver si me deja. Fíjense, ahí tenemos la pipeta, ¿sí? Dentro de la pipeta está el espermatozoide, que no sé si lo llegan a ver, que es este. Fíjense cómo ahí introdujo la pipeta ese espermatozoide. Eso es el ICSI, ¿sí? Y acá les traje otro video que es cómo una vez que ese embrión se le inyectó el espermatozoide, cómo vamos a ver los dos pronúcleos y cómo se va a ir dividiendo este embrión que se está formando. Bueno, acá fíjense, no sé si llegan a ver los dos pronúcleos, ¿sí? Eso es en el día 1, o sea, en el mismo día de la inyección van a ver a las horas los dos pronúcleos. En el día 2 ya se empiezan a dividir las células por mitosis, ¿sí? Estas divisiones son divisiones mitóticas. Acá tienen que proliferar las células, estas células van a ser todas iguales en un principio y luego este es el día 3, acá tenemos el estadio de 8 células, que es una de las formas de transferencia. Luego empiezan estas células a formar lo que se llama la mórula, ¿sí? Esa mórula se va a compactar, ¿sí? Y una vez que se compacta la mórula, vamos a ver que se forman dos estructuras. Esto alrededor es el trofoblasto y esto es el embrioblasto, ¿sí? ¿Y qué va a dar lugar el embrioblasto? El embrioblasto va a dar lugar al embrión y el trofoblasto, ¿sí?, va a dar lugar a la placenta, ¿sí? Y algo, no sé si lo llegaron a ver, que luego de que se forma el blastocisto, cuando se introduce el blastocisto en la mujer, ese blastocisto pierde la zona pelúcida, ¿sí? Y ese blastocisto se vuelve adhesivo al perder la zona pelúcida. Y eso es lo que le permite adherirse al útero, ¿sí?, al endometrio, para poder desarrollarse y formar la placenta con las células del trofoblasto, y de esa manera se va a ir desarrollando el embrión, ¿sí? En las técnicas de reproducción asistida, en algunos casos se quita la zona pelúcida de los embriones de 5 días y se hacen la transferencia, y eso dicen que aumenta la tasa de reproducción, ¿sí? Bueno, y el viernes vamos a continuar con lo que le pasa a ese embrión una vez que se está formando, ¿sí? Así que el viernes los espero para la segunda parte de esta historia.